hermanos, ve acá, el 1000 años, es una visión de Juan y dice, vi al ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en su mano. Todo natural para entender en lo espiritual. Ese ángel que descendió del poder más alto, el cielo sabemos que es el poder más alto, que es la fe, gozo, paz, alegría, amor. Y entonces, ¿qué es Cristo? Entonces dice, con la llave del abismo y una gran cadena. ¿Y qué es la llave del abismo? La incredulidad, la maldad, toda la vida de Satanás. Entonces, pero la incredulidad, esa es la llave del abismo. Cerró con ese la mente humana, con la incredulidad. Vuestro padre es el diablo, dice. Entonces Cristo bajó con la llave, trae la fe. Entonces destruyó la incredulidad y trae la fe. Entonces es una visión para entender espiritualmente. Y dice, y estos son todos que esta visión del 1000 años de paz ya pasó cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio y Ciro y Darío mató, vio que al nieto de Nabucodonosor, ahí cayó, vio que el poder de Babilonia. Entonces ahí hay 1000 años de paz. Satanás fue atado ahí. Entonces salieron todo el pueblo de Israel del cautiverio. Son todo pasado eso que era simbolismo que venía haciendo los profetas y la ley venía, vio que pasando a ellos el cautiverio de Babilonia. Y después 1000 años de paz que le ató a Satanás fue cuando le mató Ciro y Darío al nieto de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor hace 22 años ya el abuelo que murió. Entonces acuérdese bien de esta visión, porque si no todo interpreta que va a venir la segunda venida y va a ser 1000 años de paz. Y Satanás dice después la gran tribulación, dice que según lo que entiende en otra doctrina nosotros sabemos, porque no entendemos, no es que vamos a criticar los que predican así, pero para que ustedes entiendan bien nomás la palabra. Si ellos no entienden, deje nomás, no vaya a contender por la palabra. Pero usted tiene que entender bien, 1000 años de paz es cuando salieron Israel, un tiempo hasta 335, hasta que Alejandro Magno, el griego, venga a sacar el poder de Ciro y Darío otra vez. Hasta ahí fue atado Satanás, quedó en libertad el pueblo de Israel. Entonces vemos acá Juan en el año 87 al 97, después de la muerte y la resurrección de Cristo, ya escribió esta visión. Entonces este ángel es Cristo mismo, que está viendo Juan cuando Cristo ya vino a matar a Satanás. Entonces dice que vi un ángel descendió del cielo con la llave del abismo. La llave del abismo es la incredulidad. Y él sacó la incredulidad y puso la fe a Dios con la fe en el sacrificio de él, para que conozcamos que nosotros estamos en la mano de Satanás en la incredulidad y tenemos que pedir perdón. Y entonces ahí abrió, esa es la llave, que tenemos que reconocer que está cerrado nuestra mente de Cristo, no tenemos fe. Y entonces pedimos perdón de la incredulidad. Y entonces dice, con las llaves del abismo y una gran cadena de la mano, en la mano, y prendió al dragón
¿Y la cadena qué es? La vida de él mismo, la fe. Ató a la incredulidad, la maldad. Ese es el diablo. Dice, prendió al dragón. ¿El dragón quién es? Vemos nosotros el dragón en Ezequiel 29:3. Fíjese, el dragón es el rey. De Egipto, el título del reinado de Egipto, el dragón. Acá está contando la visión de Juan, que veía cuando el dragón también tenía a Israel en esclavitud. Así, desde el principio nosotros fuimos ya atados con Satanás en nuestra naturaleza, la incredulidad, la maldad. Vuestro padre es el diablo. Por eso hay sufrimiento, ese vicio que te ata, ese espíritu de ladrón, sinvergüencía, costumbrismo, que hoy en día se tiene acá en la iglesia mismo. Se agarra cualquier ropa ajena, se pone y se roba. Ese costumbrismo que tiene, ese es el dragón, serpiente antigua que te tiene a ti y a mí esclavizado si no pedimos perdón, si no usamos la llave que es el perdón de Dios para destruirnos, reconocer esa incredulidad que te está atando, no tener temor y querer venir acá en la iglesia. Ese hábito que tiene a tu padre Satanás, a nuestro padre Satanás, queremos estar esclavizados otra vez acá y hacer otra vez lo que queremos y no tenemos temor de Dios. Y entonces dice, una gran cadena en su mano, ese Cristo, y prendió al dragón serpiente antigua. Bueno, vamos a leer ahora en Ezequiel 29:3. Ezequiel 29:3. Dice así: habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Vemos acá, está, porque también Egipto le tenía en esclavitud, igual que Israel, igual que Nabucodonosor, le tenía en esclavitud a Israel y a los profetas también. Ellos persiguieron el pueblo extranjero, que dice acá, también por el pueblo extranjero, dice también la ramera. La ramera dice que la ramera le dice a todas las naciones que le perseguía a los profetas y a Israel, porque desde el principio quería invalidar. ¿Por qué le perseguía? Porque le perseguía para que no hable más de Cristo, para que elimine el nombre de Jesús. Eso es lo que hacía desde el principio Satanás. Entonces vemos acá, y prendió al serpiente antiguo. Acá habla de la esclavitud de Egipto. 430 años le tenía esclavizado a Israel. Entonces le dice al dragón, le dice, Faraón el dragón, serpiente antigua, porque Satanás operaba en ellos. Ellos son la bestia que venía persiguiendo. Era animal, le dice. Bestia, ¿qué quiere decir? Animal, era los reyes. Y después vemos nosotros, venía persiguiendo al pueblo de Israel. El número 6 es el número de la bestia, dice. Si tiene entendimiento, entienda que es el número de hombre, el número nuestro también,
Porque nosotros sabemos que el número 666 o el número 6, en 6 días fue hecho el hombre, en la vieja creación, en incredulidad, en maldad, en sufrimiento, en el espíritu de ladrón, sinvergüencía, ese espíritu de miseria, no te sale nada, enfermedades, todo lo que nosotros lo malo sentimos, ese es el número 6 y ese es el número, ese es que acá dice, y prendió al dragón, el serpiente antigua, que es el diablo Satanás. Acá está diciendo por por Egipto. Y entonces, y ató por 1000 años, y arrojó al abismo. Entonces, Satanás estaba atado, dice, un tiempo. Nosotros vemos hasta la venida de Alejandro Magno también, porque dice, si leemos la palabra de Dios y vamos a ver si encontramos, que dice que le dio el mismo poder, le dio su poder, el dragón a la bestia. La bestia habla de Nabucodonosor, todo lo que venía gobernando, también persiguiéndole, tenía esclavitud a Israel. Si alguno encuentra, ayúdeme a donde dice, a donde que le dio la misma, dice, el mismo propósito, le daba la autoridad, dice, porque primero vio que como ya decir, el rey de Egipto le tenía 430 años y la bestia que es Nabucodonosor tiene el mismo propósito y también le esclavizó, le tenía en esclavo al pueblo de Israel. 17:13. Fíjese. ¿En Ezequiel? No, Apocalipsis. ¿13 o 13? 3. 17, 13. Apocalipsis 17:13. Estos tienen un propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados. Dice, esto tienen un mismo propósito, escuche, un mismo propósito, porque ellos era figura de Satanás, le usaba a Satanás y le tenía en esclavitud a Israel. Egipto tenía 430 años y el otro tenía 70 años en esclavitud al pueblo de Israel, para que sea eliminado, para el nombre de Jesús, para que nadie hable más del nombre de Jesús. No es por frontera, no es por política la guerra, sino es por el nombre de Jesús, para eliminar el nombre de Jesús. Esa era la guerra, rumores de guerra desde el principio. Los 7 años de tribulación fue cuando desde el principio ya venía creado el hombre en la figura, en la esencia de Satanás, y Satanás, lo otro que no creía, venía persiguiendo a los profetas, y entonces le venía persiguiendo para eliminar, para que no hable más del nombre de Jesús, porque dice en Génesis, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Y cómo se movía? Sobre el agua. Cuando los profetas hablaban, que ellos veían también, como no había todavía letra, no había todavía nada, ellos veían la visión por dibujo y escribían en la pared, en tablillas, en pergamino, en pieles, escribía, vio que la visión que veía, y ellos así esparcían todo el tiempo, hablaba sobre las aguas, así era, el agua era la palabra de Dios en dibujo, y así ellos contaban que existía el árbol de la vida, por ejemplo. Vemos también
la serpiente. No, vemos también dos serpientes ahí. Ese es Cristo, uno, y otro es Satanás. La serpiente, que es Cristo, que está en número, es más poderoso, es más ponzoñoso que Cristo. Ellos todo en figura, porque en aquellos tiempos no había letra todavía. Somos como indios antes y no teníamos, vio, que letra ni nada. Por eso la visión se escribía todo en parábolas, en ilustraciones naturales, tiniebla, luz, y se hacía dibujo en la pared, se hacía en pergamino, en tabla, se escribía, vio, que en piedra, se hacía dibujo, no se escribía sino se hacía dibujo antes. Entonces, y así se venía, el Espíritu de Dios se venía moviendo sobre la palabra de los profetas. Venía a ellos las visiones que veían, ellos dejaron, vio, que el dibujo, y ellos seguían hablando que existe un poder de Cristo. Y también dice, el ministerio de condenación fue con gloria, tiene poder, se manifestaba con ellos en gran manera para sentir la fe, gozo, paz, alegría, que sepa que hay un poder, como dice en Corintios, el ministerio de condenación. Hay dos ministerios, dos servicios. Segunda de Corintios 3:9. Dos servicios hay, dos tiempos. El tiempo del reinado de Satanás, desde la creación de nosotros. Fuimos creados, vio, que la naturaleza está satánica. Tenemos en 6 días nosotros, somos creados, que es el número 666, o el número 6, el número de nosotros. La incredulidad, maldad, sufrimiento. Vuestro padre es el diablo, espíritu de ladrón, drogadicción y robo. Todo lo que nosotros, esa maña que tenemos, es el número 6. Dice 2 Corintios 3:9, porque el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. No hay dos ministerios, dos servicios. El tiempo de Satanás, tiempo y medio tiempo, dice. Vemos nosotros el tiempo de primero de Satanás, y después entre eso se puso el ministerio de la ley, que es el medio tiempo. Ahí vio que, pero es el tiempo de Satanás igualmente, porque no había salvación todavía. Y después el tiempo de Cristo viene, cuando Él mató el tiempo pasado, destruyó a Satanás y resucitó Él. Tiempo y medio tiempo. Entonces, nosotros tenemos que dividir bien la palabra de Dios. Y esta visión de Juan, si es que ve ya que hay dos tiempos, dividan la palabra de Dios, pida perdón al Señor y que destruya esa incredulidad, ese bloqueo que está, dice, soy rudo, dice en Proverbios 31, me parece, vamos a ver. Reconozca que somos torpes en la cosa de Dios, no conocemos la sabiduría del hombre nuevo, la fe, gozo, paz, alegría, no conocemos el perdón de Dios, no conocemos la Biblia, somos rudos, interpretamos todo natural, futuro, presente y pasado. En hebreo quiere decir la misma cosa, habla de la muerte de Satanás, el tiempo pasado y el tiempo de Cristo, cuando vino, resucitó el tiempo de Cristo, porque antes estaba escondido bajo la creación vieja, la fe, gozo, paz, alegría, amor, que Cristo. Dos tiempos. Dice en Proverbio 32, ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en su puño? Vemos,
ahí nomás. Él reconocía, soy rudo, porque nosotros solo lo que conocemos más es Dios, que el sufrimiento, incredulidad, vuestro padre el diablo. Queremos Dios hacer lo que Él nos gobierna nuestra mente, queremos adorar a Él. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, cuando está enfermo, en vez de ir a pedir al Señor perdón, que en vez de ayudar que te sane, se va en un brujo? Que le sane de pata de cabra, culebrilla a su hijo mismo. Y buscamos a una imagen a Dios, para nuestro Dios, a Gauchito Gil, a muerte, los muertos. Rancarrúa, Pompachira, todos los demonios. Campocha, Cabeira, Tatacabeira, Choncabeira, Echudolodo, Echudabala, Echulu. Bueno, ¿cuántos demonios? Satanás, Dios que se manifiesta a través de la imagen. Y entonces dice acá, en Apocalipsis 20 vemos, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. ¿Cuánto descendió Cristo? Ese ángel es el Cristo. En la fe, gozo, paz, alegría. ¿Cuánto descendió esa fe, gozo, paz, alegría? Mató a Satanás. Se extendió en la cruz. La cruz es Satanás. En la incredulidad, maldad, como padre, ese espíritu de hechicería, esa maña de robo, de sinvergüencía, maña que tenemos, esa incredulidad inmensa, no tenemos temor de Dios. Cada maña satánica que tenemos, sobre eso se extendió Cristo. Y entonces dice acá que dio en la visión Juan. Y todo esto nosotros sabemos que es una visión natural, y dice, esto ciertamente, esta visión se cumplió cuando Cristo, Él vino a morir en la cruz, trajo cadena, pero nosotros sabemos este simbolismo pasó en Israel cuando salió, vio que de cautiverio, en cautiverio Israel. Primero se fue en cautiverio en Egipto, le sacaron, tuvieron también un tiempo de tranquilidad, porque estaba atado Satanás. Y también otro simbolismo que encontramos, también cuando le mató Ciro y Darío, le usó como instrumento el Señor. Y ahí le mató al nieto de Nabucodonosor y sacaron todo de cautiverio. Y entonces ahí fue atado, prendió, dice, al dragón serpiente antigua. Le prendió el poder de ellos, y que murió el nieto de Nabucodonosor. Le sacó el poder, y después, que es el diablo Satanás, de lo alto 1000 años, dice, le ató por 1000 años, un tiempo le ató, hasta 335, hasta que venga Alejandro Magno, hasta ahí fue atado Satanás. Estos son todos que ya pasó, mostrando que cuando Cristo vino a morir, le va a atar a Satanás. Pero acá ya vemos que hacía un simbolismo. Ellos venían anunciando que va a venir Cristo a atar a Satanás, y ya le pasaba a ellos, le sacaron, y entonces está atado, vio que por 1000 años, un tiempo, al 335, porque nosotros vemos al 535, vio que le mató Ciro y Darío, le mató al nieto de Nabucodonosor, le sacó el poder. Ha caído el lucero de la mañana, cayó del cielo, dice, del poder, cuando eso. Encontramos eso en Isaías. Y entonces acá dice, y ató por 1000 años, y arrojó en el abismo, y lo encerró, y puso, y arrojó a Satanás en el abismo, dice, y encerró, y puso su sello sobre él. ¿Y qué es el sello del Señor? El sello del Señor es el poder de fe, gozo, paz, alegría, amor. El poder de Él puso su sello Él. Porque nosotros vemos que hay 2 sellos.
el sello de Satanás y el sello de Cristo. Y acá dice, puso el sello sobre Satanás. Y sobre todos los instrumentos de Satanás, y no lo puede más hacer nada un tiempo sobre Israel, no le podía perseguir. Hasta 335, hasta que vino, dice, acá vamos a ver, le encerró en el abismo y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, a Israel acá, para que no engañase más, porque ellos, ¿qué hacía Israel? Se unía con ellos y adoraba al mismo Dios de ellos. Hacía también imagen, vio que de toda clase, y ellos también adoraban con ellos, se mezclaba y le tenía como esclavo. Vemos nosotros en el mismo cuando tenía como esclavo, le quería hacer adorar. Hay algunos Israel que adoraba a los dioses ajenos, a Satanás mismo. Y después de esto dice, de ser desatado por un poco tiempo, dice, fue desatado Satanás, dice, por un poco de tiempo, y vi un trono sentado sobre ellos, los que recibieron facultad de jugar, y vi el alma de los decapitados. Entonces dice que fue desatado un poco de tiempo. Satanás, ¿cuánto fue desatado? Entonces otra vez, cuando después vio que cuando Alejandro Magno, el griego, el Gómago, viene, ay, como dice acá mismo, dice ahí Gómago, decir. Acá en el 7, 27 dice. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones porque están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog. Vemos ahí. ¿Y quién es Magog? Vamos a leer Ezequiel 38 y vamos ahí en Génesis. Es lo griego, Alejandro Magno. Esta visión viene bajando desde allá, desde el principio de la creación del mundo. Venía ya Satanás, era el tiempo de Satanás. Y después vemos acá, está mostrando tiempo a tiempo. El Señor ponía su mano sobre Israel y fue atado Satanás con el poder de Dios y no le permitía hacer nada a Israel. Pero después es desatado otra vez con otro, viene otro rey y le perseguía otra vez. Bueno, vamos a ver. Ezequiel 38, desde 1. Desde 1. Ezequiel 38. Juicio, dice contra. Profecía contra Gog. Ezequiel 38, 1. Fíjese. ¿Y quién es Gog? Vamos a ver después. Vio que en Génesis, que es tribu de Jafé, es hijo de Noé, es griego. Dice, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal, y te quebrantaré y pondré garfio en tus quijadas, y te sacaré a ti a todos tus ejércitos, caballos, jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudo, teniendo todo en ellos espada. Bueno, ahí ya vino el juicio contra Gómago, pero vamos a saber para que ustedes sepan de dónde viene Gómago en Génesis 10.
Porque mucho vio que anuncia que va a venir, que esto va a pasar. Esto ya pasó todo. Juan escribió ya que después que pasó en el año 87 al 97, esos son todo lo que pasó, es la predicación o lo pasado de Israel, que como venía anunciando que Cristo va a venir a morir, y todo es ya pasado. Y el dragón ya sabe quién es, que le usa a Satanás a los egipcios. Egipto, 430 años le tenía en esclavitud. Y después salieron. Y después vemos también, Nabucodonosor también, era el mismo propósito tenía, porque le usaba el diablo. Por eso ese era la bestia. Ellos era la bestia animal, porque era formado, vio que con el espíritu satánico, como todos nosotros también. Bueno. Génesis 10, desde el 2, Leo. Sí. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog y Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer, Akenar, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsi, Kitim y Donaimin. Bueno, ahí va a ver, ese es el hijo de Noé, porque Noé, después del diluvio, dice que quedó 3 hijos, que uno era tribu de Sem, Abraham, vemos nosotros, es hijo de Sem, y este griego es hijo de Jafet, y los cananeo es tribu de Cam. Cam, cananeo, pone el mismo nombre, como acá también. Gob es el nombre del tribu de hijo de Noé, pero Magog es a donde ellos viven. Entonces Gob, Magog le dice el nombre del griego. Y vio que esos son, ya sabemos que es Alejandro Magno, que vino, es el griego que vino a perseguir después. Vio que ahí, vio que después que se ató por 1000 años, dice, tranquilidad había, y no le perseguía más a Israel. Y después ellos venían, Alejandro Magno, en 335, 12 años nomás quedó vivo él, y después ya murió él. Entonces, vemos acá, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto en su prisión. Dice, un tiempo después, largo, hasta de 535 al 335 más o menos, hasta ahí estaba tranquilo, estaba atado Satanás, dice, con el poder de Dios. Dios no permitía que sea más perseguido Israel. Y después ya fue perseguido otra vez por Gob, Magog, que es Alejandro Magno. Estos visiones son todo pasado. Tiene que llevar hacia atrás. Porque Juan era también Israel, era apóstol de la ley, y entonces él vio lo que ha pasado a Israel y escribió. Pero Cristo vio que hace ya 87 años, 97 años, que ya murió y resucitó. Y ahí se cumplió toda la visión de ellos, era estos ministerios de los profetas y de la ley. Entonces vemos nosotros que él ve en visión y escribió en la Biblia. Y dice en 20 Apocalipsis 27, los 1000 años se cumplió, Satanás será suelto en su prisión. Y muchos, al entender mal, dice que va a haber después 7 años de tribulación, va a venir cuando Cristo va a venir
Por eso se tiene que preparar la esposa de Cristo, dice, para ir en la primera fila, segunda, tercera fila, dice, y para que nos quede en la gran tribulación, dice. Esa es una mala interpretación y a la palabra no podemos poner ni sacar. Pida perdón al Señor. Ese rudo somos en la palabra de Dios. Interpretamos lo pasado como presente que va a venir. Yo que iba a haber 1000 años y justamente me dice un hermano, el hermano, dice que escuchó un mensaje, no sé qué le dijeron, que se secó ahora Éufrates. ¿Y eso cuánto se secó el Éufrates? Éufrates es figura que por ahí pasó Ciro y Darío, y entonces para matar al rey de Babilonia. Entonces Éufrates es figurativamente, es figura, yo que del Espíritu Santo, pero hoy si se seca o no se seca, esta Biblia ya habló todo en figurativamente y ya no habla ya para este tiempo. ¿Puedo agregar un comentario? Históricamente había sucedido eso. Desviaron el río y vinieron, se puso un dique y el ejército de Media y Persia vinieron, secaron por ahí y vinieron por el río para que no los vean. Sí. Y ellos estaban en la fiesta eso de 7 días de banquete, de orgía, de todo. Los babilónicos los atacaron por ahí, los sorprendieron y bueno, y acabaron con el reinado de pasó ese. Pasó realmente. Pasó, pero ¿cuántos años? En 535, cuando le va a matar. Pero ahora si pasa eso, es una mala interpretación. Esta palabra, lo que está escrito ya pasó todo. Ese Éufrates que se secó y por ahí pasó Ciro y Darío porque el Señor permitió. Y entonces vemos nosotros acá, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de prisión. 1000 años de paz, dice, un tiempo de 535 hasta 335 pasó, vino Alejandro Magno. Ahí fue desatado Satanás y mientras tanto un tiempo de paz. Cuando le usó a Ciro y Darío, le mató al rey de Babilonia. Y entonces ahí vio que fue atado Satanás, el poder de Satanás. El Señor no permitía más que le toque a Israel. Y después vino otra vez Alejandro Magno, el griego, el Gómago, y hacía otra vez guerra contra Jesucristo, contra Israel. Entonces dice que entraba en el templo de los judíos y mataba niños, mujeres, y hacía sacrificio de cerdo a Dios Zeus. Y ellos ya y otra vez vio que y le perseguía de tal manera a Israel para eliminar, para que no se predique más, vio que a Cristo. Entonces ahí fue atado. Eso es lo que quiere decir 1000 años de paz. Fue atado Satanás. Entonces un tiempo fue atado de 535 al 335, porque en esos tiempos va bajando el año. Y después el año nuevo empezó cuando Cristo resucitó. En el primer mes, primer semana, y va el año subiendo. Pero antes venía bajando el año de los judíos. Y entonces, y terminó el año eso cuando Cristo mató a Satanás, el tiempo de Satanás, y resucitó. Pero esto vio que ya pasó todo el que le ató por 1000 años, un tiempo de 535 al 335, ahí fue atado Satanás. Entonces no le puede perseguir a los judíos, le guarda el Señor para que ellos hagan su casa, aunque a veces le perseguía un poco, pero el Señor no permitía que sea derrotado Israel, y empezaba a hacer otra vez su casa, empezaba a tomar otra vez su tierra de nuevo. Y después viene Gómago, que es Alejandro Magno, que es griego. Entonces ahí ya tomó otra vez el templo de los judíos.
y ahí fue suelto Satanás. Acuérdese bien de esta cosa, porque muy mal se entiende la palabra. Yo no critico de los hermanos que si no entiende, si fue enseñado, yo también fui enseñado, yo tenía todo lo estudio así también, y yo también creía así que era, y yo no critico por los hermanos que enseñan porque no entienden. Yo también he enseñado así, yo también he predicado así, hasta que un día me dice el Señor, no hable lo que no entendés, y yo creía que en algunas cosas nomás que no entiendo Apocalipsis, a lo mejor eso es lo que me va a dar entendimiento, y después el Señor, yo no busqué para mí entendimiento. Yo tampoco no critico a los hermanos que no entienden, porque si el Señor no me daba entendimiento, yo no iba a entender. Solamente lo que me da entendimiento el Señor, y me abrió bien por la palabra, que estos son todos ya pasados. No tengo duda lo que estoy diciendo, porque por palabra el Señor me reveló, por palabra. Y entonces tengo que aceptar la revelación del Señor Jesús. Y yo no critico a los que no entienden. Muchos como yo también no entendía primero tiempo. Yo también vio que predicaba que va a venir la segunda venida. Yo también prediqué que va a haber 7 años de tribulación. Estos son todos ya pasados. La gran tribulación desde la creación de Satanás perseguía esa las naciones contra naciones que se levantaba. La nación de Cristo y la nación de Satanás, para que no se predique, elimine el nombre del Señor. Esa era la guerra. Y el tiempo de Satanás era desde la creación del mundo hasta la venida, que Él vino a resucitar. La resurrección es que resucitó su poder, quiere decir que Él se mostró, Él mató, vio que Él estaba escondido bajo Satanás, sobre la incredulidad, maldad. Todos nosotros éramos hijos del diablo, como dice el día Juan, para que vea 8. Hay 2 ministerios, 2 servicios, 2 tiempos, y estas revelaciones, vio que ya pasó todo. Juan, el Evangelio de Juan 8, 44. Dice en Juan 43. Juan 8, 43. Por eso mi lenguaje no entendéis. ¿Por qué no entendemos el lenguaje de Dios? ¿Por qué cuántos pastores, y yo también, uno de ellos que yo predicaba, dice no se puede sacar ni poner, y sin embargo, yo como me enseñaba, y Satanás no pone a nosotros ese bloqueo, esa ignorancia en la palabra, porque nuestro padre era el diablo. Por eso el lenguaje de Dios no entendemos. Vení, sí. Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, Él es padre de mentira, por eso el lenguaje del Señor se transforma, en vez de predicar, como dice en Lucas 24:46, que Él vino a resucitar y a padecer para que se predique el arrepentimiento de pecado. Que nosotros, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta incredulidad? No entendemos el lenguaje de Dios. En vez de predicar, mostrar el pecado, porque el sufrimiento, porque la incredulidad, porque nos gobierna tanto la mala suerte, las enfermedades, ese espíritu de robo, de ladrón. No podemos salir de tantas cosas. ¿Y por qué nosotros veo que vivimos así?
En vez de predicar eso, la muerte de Satanás y la resurrección de Cristo, predicamos, vio que la segunda venida yo también me hacía, ponía y sacaba la palabra como me tocaba, porque creía que era así, porque soy rudo, soy torpe en la sabiduría de hombre nuevo. Y entonces vamos a pedir nomás al Señor que nos dé a nosotros ese entendimiento. Después yo le pedí al Señor, cuando me reveló que me va a dar revelación del Apocalipsis, del Viejo Testamento, todo me dice que me va a dar completo, palabrita por palabrita. Y así fue que me da. Yo no busqué, porque yo estaba seguro de mi doctrina, que la segunda venida, y yo predicaba lleno del Espíritu Santo, y se manifestaba el poder del Espíritu Santo, porque yo no entendía la palabra de Dios, y por la misericordia de Dios, yo predicaba y torcía, ponía, como veo que no era la palabra, agregaba la palabra, y decía también que va a haber 7 años de tribulación, que ya pasó todo. La gran tribulación, el gran sufrimiento desde la creación del mundo. Ahora ya hay, como dice acá, 1000 años de paz, pero ya todo el tiempo esta paz va a haber. La fe, gozo, paz, alegría, ya resucitó, ya todo el tiempo. Satanás fue atado para siempre ya. Pero no es por un tiempo nada más. En aquellos tiempos todavía era por un tiempo nada más que estaba atado. Quiere decir que el Señor, Dios no permitía a los hijos de él, a lo de Babilonia, a lo de todo lo que le perseguía, juicio contra, esa era la gran ramera que le entregó a Babilonia para llevar todo en esclavitud. Ellos se fueron 3 meses antes en 587, 3 meses antes, la ramera en las naciones que perseguía a Israel, juicio contra encontrarme, dice que él rápidamente juicio, que sea un versículo contra. Esas son la gran ramera, y la madre de la ramera es Babilonia, que le tenía también como esclavo. Profecía contra un tiro, ¿13? 25 me parece. Un versículo cada uno que sea. Profecía contra Amón, que dice, vino a mi palabra diciendo. Sí. Dice acá, dice profecía contra Amón. Profecía contra Amón. ¿Contra qué? Contra Moab. Contra Moab, Contra que es Dios, hijo de Lot en Moab. Y profecía contra Filistea. Contra Tiro. Contra ahí también contra Egipto. Bueno. Contra el rey de Tiro, contra Egipto también. Contra Tiro, contra Egipto, todo. Sidón. ¿Quién es Sidón? Sidón era Esaú. Seir también le dice. Edom era. Entonces, ese era ramera, le dice, que perseguía a Israel también para que no predique más a Cristo. Esa era la guerra que había, no es contra frontera, no es contra país, que para sacar la tierra, sino era para que elimine la vida de Cristo, naciones contra naciones, que dice a Rebeca, que era la nación, la incredulidad contra la fe, la maldad contra el amor de Cristo, la angustia, tristeza, amargura contra la paz de Cristo, para que no se anuncie más Cristo, que se elimine, desaparezca, que Cristo es el Salvador. Y hasta ahora, ¿qué dice la palabra de Dios en Éxodo? Por cuanto se levantó, ahí está, 17. Éxodo 17.
16, y dijo por cuanto la mano de Amalek muy, se muy levantó despacio. sí, Ah. sí. Éxodo 17, 16 o del 15. Éxodo 17, 15. Dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Ahí vemos. Dice Amalek, que figura de Satanás. Entonces, la maldad, ira, enojo, Dios, que espíritu de ladrón, de vicio, contra todas las mañas que nosotros tenemos, ese es Satanás. Y contra eso, dice guerra en generación, generación satánica de los pasados, y ahora es generación de Cristo, y seguimos teniendo guerra contra Amalek, contra Satanás, contra maldad, contra espíritu de pelea, de guerra, asesinato. Queremos, Dios, que entre nosotros acá eliminar todo, para que no se predique este evangelio, para que no se anuncie más a Cristo acá. Hay una guerra, naciones contra naciones, naciones de Cristo y naciones de Satanás, que es la incredulidad, maldad, espíritu de asesinato, venganza, espíritu de robo, de ladrón, todo acá mismo, acá dentro de la iglesia mismo, porque por cuanto se levantó con el trono de Cristo. Satanás se levantó contra el poder, quiere decir trono de Cristo, y crece el trono de Cristo de la fe, y se levantó contra incredulidad. Así se levanta la fe contra la fe, la incredulidad, para no creer, para que te aburra, para que te canse esta palabra, para que te engañe en tu mente que es pérdida de tiempo esto. Somos rudos, torpes en las cosas de Dios, y esa es la guerra que el Señor habla en la Biblia, es la guerra contra Satanás. Satanás quiere eliminar el trono, el poder de Cristo. La fe quiere sacar de nosotros. Es el trono de Cristo. Él ahí está sentado el poder de Cristo. En la fe, gozo, paz, alegría. Pero aquellos que escuchen y le están reconociendo que está sentado en el trono de Satanás, lleno de incredulidad, aburrimiento, cansancio, desinterés a la palabra, ya está pensando nada más que se termine y después ya salir otra vez a hacer lo que quiere. Entonces, vamos a meditar cada uno. Eso tiene que haber. Ahora tiene, veo que al menos lo que tiene el Espíritu de Cristo, lo que pide perdón, y tiene la fe, gozo, paz, alegría en su alma, una miniatura, al menos lo que ya tiene a Cristo, entonces tiene dos naturalezas. O si no, tenemos una sola naturaleza. Vuestro padre es el diablo. Por eso el lenguaje de Dios no entendemos, somos rudos, torpes. Conocemos más a Satanás. Sufrimos, y no sabemos por qué sufrimos, porque no conocemos la palabra. Entonces nuestra mente tiene que humillar mucho de ese rudo que somos, torpes. No sentimos la vida de Cristo. Y ese Satanás sin lucha. Son dos naciones que hay. No es por frontera lo que va, dice la Biblia. Hoy en día ya se está cumpliendo, dice, la segunda venida. Ya va a venir Cristo, dice. En vez de decir que mostrar el pecado, ¿por qué tanto sufrimiento para destruir ese espíritu de dureza, de torpeza, rudo? No entiende, pone y saca la palabra de Dios, tuercen. En vez de mostrar el pecado, nuestra naturaleza, los dos tiempos, el tiempo pasado y el tiempo ahora, tenemos que eliminar a través del perdón de Dios. Cristo ya vino para hacer guerra contra Satanás. Él ya destruyó todo, pero nosotros destruimos por reconocer que está gobernado Satanás y vamos y desechando. Cada día muero, dice Pablo. Está muriendo cada día esa incredulidad, maldad, sufrimiento, depresión, espíritu de ladrón, de sinvergüenza.
delincuencia, espíritu de droga, asesinato, venganza, pelea que hay acá. Se está muriendo Satanás en nosotros y resucitando Cristo. Si Pablo dice cada día muero, ¿por qué nosotros no queremos morir en la vida vieja que traemos desde Adán? Y dice acá la palabra, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto en su prisión. Acá dice, cuando 1000 años se cumplan, había un tiempo, ¿desde cuánto era? 535, ahí vio que está atado Satanás. Y salieron todo el pueblo de Israel de la esclavitud. De esta visión habla de eso. Ya son pasados, que yo venía anunciando que Satanás va a ser atado cuando Cristo viene a morir en la cruz. Hay el 1000 años de paz verdadera, ya para siempre, ya no es por un tiempo nada más. Cada día nosotros podemos dejar que Cristo ate a Satanás. Él ya ató todo, pero de nosotros esa maldad, esa incredulidad, aburrimiento a la palabra, esa torpeza, rudo que somos, ese Satanás, pida al Señor perdón. Y entonces, para que sea, ya he atado Satanás, para que ya sea para siempre atado Satanás cada día. Y dice, y después de 1000 años, dice, se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Cuándo fue suelto Satanás otra vez? ¿En qué año? 335, cuando ya vino Gog y Magog. Gog, vio que Rey de Magog, algo así. Rey de Magog es, el Magog es nada más donde ellos habitan, en la nación. Entonces ahí ya vio que hasta ahí había 1000 años de paz. Y porque Cristo sujetó a Satanás, estaba atado, encadenado Satanás, dice, que la persecución a Israel. Y así también vemos nosotros, dejemos ahora para atar para siempre, sí, que a Satanás. Cada día muero, cada día que esté atado, encadenado Satanás, esa maldad, ira, esa incredulidad, no te interesa la palabra de Dios, no te toca la palabra. Deja que te ate Cristo. Cristo ya ató para siempre a Satanás. Pero vio que como en el tiempo, está hablando del tiempo pasado. Un tiempo fue atado y en 335 vino otra vez, se levantó Gomagó y hace guerra, que leemos, eso ya leemos en Ezequiel 38, juicio contra Magó, dice. Y ahí cuenta todos los descendientes otra vez de Jafé, que es hijo de Noé, los griegos, y de ahí viene Alejandro Magno, los griegos, el Gómago, y levantó la guerra contra Israel, y entraron en el templo de Israel, hacía sacrificio a sus dioses, mataron, dice, hacía sacrificio de cerdo, y mataron al cerdo, y hacía, vio que adoración, ¿a quién? A Dios Zeus, a Dios Zeus. Y así era la guerra, y ahí viene otra vez la guerra contra Dios mismo, porque los hijos de Dios la mataron, a los niños, a las mujeres y a los grandes también, a los judíos, todo lo que dice que es Dios, hijo de Dios, ellos mataron todo ahí en la gran guerra, y viene el final, dice la guerra, hasta que Cristo viene a morir en la cruz. Y ellos se fueron todos en Roma después. Cuando Cristo vino, se fueron todos en Roma, corrieron todos porque le va a matar todos los griegos, los gómagos, a Israel. Entonces ellos pidieron auxilio a Roma y se fueron todos en Roma. En el tiempo de Jesucristo, cuando vino, estaba todo en Roma los judíos. Y después vino ahí, puso fin a Satanás. Y dice, muchos los que no entienden la palabra de Dios, ahí viene el fin, dice. Vamos a leer un poquito más ese
Gómago, dice desde el 8 lee. 28. 8, 9, 10. Apocalipsis 28. Saldrán a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió del cielo y lo consumió. Y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Siglos de los siglos, ellos quedó para condenación. Ellos son hijos del diablo. Entonces perseguía a Israel. Y acá dice, en el 11, el gran trono blanco. Ahí vino Jesucristo ya. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vemos ahí, vino, dice, ahí ya vino, después de eso, persecución grande que tiene Israel, ya vino Cristo se sentó en el trono blanco, es Cristo. Cristo te va a dar de esa tiniebla el trono blanco, el poder blanco puro de fe, gozo, paz, alegría, descanso. Y se sentó ahí y vio que dice, es la visión de Juan, que dice, dice. Y vi un gran trono blanco y que estaba sentado en él. El trono que era el poder de Cristo, era la fe, gozo, paz, alegría. Ya se entronó, ya resucitó la vida de Cristo. Entonces, delante del cual huyeron la tierra y los cielos. Ninguno se encontró para ellos. Los cielos y la tierra, ¿qué es acá? La maldad, la ira, el sufrimiento, espíritu de enfermedades, de miseria, de drogadicciones, asesinato. Esa es la tierra. ¿En qué tierra está habitada tu mente ahora? ¿En qué cielo? ¿En qué poder? El cielo habla del poder acá de Satanás, que dice también en Génesis, el Señor mismo hizo los cielos y la tierra está desordenada y vacía. Ahí no se encuentra Cristo, en esa tierra que está desordenada, que es Satanás. Como tierra muestra que tu mente está gobernando. Tu pensamiento está lleno de incredulidad, lleno de sufrimiento, lleno de cansancio a la palabra. Ya querés que se termina ese espíritu de torpeza, que crees que es todo mentira, no querés saber nada de Dios. Y entonces dice, esa es la tierra nueva, a donde habita, cree que está bien tu pensamiento, ni conoce qué es. Y el cielo, como cielo muestra, vio que como poder, el poder de Satanás te está engañando así. Y ahí desapareció la tierra y los cielos. Y dice, el cual huyeron la tierra y los cielos. Y ningún lugar se encontró para ellos. Cristo ahí ya hizo desaparecer el poder de Satanás. Ese sufrimiento, depresión, incredulidad, todo lo que hay en nosotros, ese espíritu de sinvergüencía, de ladrón, espíritu de vicio, toda enfermedades, mala suerte que tenemos. Y vi a los muertos, dice, grande y pequeño de pie, ante Dios, y los libros fue abierto, de pies ante Dios. ¿Los libros qué es? Vamos a ver. En Apocalipsis. Cristo fue abierta. La fe, gozo, paz, alegría, amor. Es el libro de la vida que fue abierta, porque antes estaba cerrado. Desde la creación del mundo estaba cerrado este libro.
Acá está, en 10. Apocalipsis. Apocalipsis 10. 10, ¿cuántos son? 10:1. Apocalipsis 10:1. Y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitidos sus voces, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, ya iban a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar, sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró contra él, que vive por los siglos de los siglos, y creó. En el 2 que tenía en su mano dice, esa es la visión de Juan otra vez. Vi descender del cielo, del poder más alto, a otro ángel fuerte, dice, envuelto en una nube, en la presencia de Dios, con el arco iris. Mañana vamos a ir viendo, si Dios nos permite a nosotros, punto por punto, para explicar, Dios, que qué es esto, cada cosa. Tenía en su mano un libro abierto. Desde la muerte y la resurrección de Cristo, ya está abierto este libro que es la fe, gozo, paz, alegría. Es Cristo mismo, está abierto ya para nosotros. Antes estaba sellado con la incredulidad, con la maldad, con toda la esencia de Satanás, con la torpeza. Solamente conocíamos a Satanás. Este libro estaba sellado. Vamos a ir después descubriendo despacito. No vamos más, Dios, que pedimos al Señor que esa incredulidad inmensa, que somos ignorantes, vamos a decir: Señor, no conozco tu palabra, Señor, soy ignorante, no ponga ni saque si no he revelado a ustedes. A ustedes también el Señor quiere revelar esta palabra, para que no hable, no tuerza la palabra, no se puede sacar ni torcer ni poner la palabra. Ustedes tienen que anunciar. Ahora, ¿para qué Cristo vino a sufrir y a destruir nuestra vieja creación? Para que se predique el arrepentimiento del pecado. ¿El origen de qué origen? Venimos para destruir ese cada día, pedir perdón, para que se predique el arrepentimiento del pecado. No la segunda venida que nosotros decimos, torcemos toda la palabra de Dios. Este vio que ya se cumplió del Apocalipsis, todo cumplido ya. Son profecías que venía anunciando ya los profetas, lo de la ley venía anunciando, pero el fin de la ley ya terminó. Cristo cumplió, ya se cumplió todos los dichos de los profetas cuando Él mató el otro tiempo y se manifestó Él. Él es el libro que fue abierta. Ya cuando Él resucitó, ya fue abierta. Antes estaba cerrado de nosotros, porque nosotros nacimos en Satanás. Y entonces Satanás creó Dios mismo. ¿Para qué creó a Satanás? Los cielos desapareció, dice acá. Espera, que voy a leer un poco otra vez. Dice, y vi un gran trono blanco. Ese es Cristo. El trono blanco, el poder de pureza, de fe, gozo, paz, alegría. Ese Dios, como un trono blanco, dice. Antes se usaba el trono, había rey. Y cuando el rey se sentaba, era símbolo de que tomaba poder ellos. Entonces pone toda palabra antigua para entender en lo espiritual. Y
que estaba sentado en él. En el trono estaba sentado Cristo. En el poder sienta Cristo. Desde que Él resucitó, el trono de Cristo permanece siglos de los siglos. El siglo pasado destruyó el tiempo pasado y ahora es tiempo nuevo, siglo nuevo, en delante del cual huyeron la tierra y los cielos. Y dice la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Si Él dice el cielo acá, entonces, y muchos dicen que va a terminar ya todo y ya vamos a ir al cielo, dice. ¿Cuántos nosotros vamos al cielo? Todos los que reconocen que está en la mano de Satanás, que nuestro origen es satánica, pedimos perdón y ahí ya no vamos al cielo. ¿Y el cielo qué? La fe, gozo, paz, alegría, amor. Está arrebatado, tomado nuestra mente, nuestra alma. Ya conocemos, ahí está arrebatado, ya está con Cristo. Y se dice el cielo. Y dice, y el otro cielo dice, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos, grande, pequeño, en pie, dice de Dios. Y los libros, lo que quiero leer era el 21. Vi un cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya pasaron. No está diciendo esta tierra, veo que va a pasar, ni el cielo. Este cielo se encuentra en Génesis 1, es una pasión, y el Señor le llama cielo, como muestra los dos poderes por este cielo. Todo por la creación, dice en Romanos 1:14, por ahí dice que ningún hombre puede negar la existencia de Dios, porque por la creación Él mostró los dos poderes ya. No dice la tierra que va a pasar, todo en lo natural, dice va a terminar los cielos y la tierra, dice también en otro lado el cielo que se enrolló. ¿Y cuándo se enrolló el cielo? Satanás, cuando Cristo vino a morir en la cruz y fue enrollado, destruido el cielo, el poder antiguo, que es la maldad, ira, sufrimiento como padre, ya está Satanás, fue destruido, el tiempo pasado fue destruido, y ahora todo es, veo que cielo nuevo y tierra nueva, poder nuevo y tierra como tierra que fluye leche y miel, que fluye fe, gozo, paz, alegría. Nuestra tierra es la fe, gozo, paz, alegría, pero para eso tenemos que escuchar la palabra. ¿En qué tierra? Examinar cada uno. ¿En qué tierra está tu mente? Tu pensamiento. Cambia ya de esa tierra desordenada y vacía a la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué estás sintiendo ahora? Que fluye fe, gozo, paz, alegría. Pedí perdón. ¿En qué tierra está? Y entonces, ahora, y el mar ya pasaron. ¿Qué es el mar? La ley ya pasaron. Como mar muestra la ley. Y a veces también muestra como pecado también. Y en el tiempo de la ley, dice, por la ley, dice, ¿qué dice en Gálatas 3:22? Este lo quería que lea en Romano. En Romano era claramente visible. Lee. En Romano 1:19. Romano 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas visibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todas las naturales, se escriben los naturales, la palabra de Dios para entender espiritualmente. Entonces, no es que la tierra se va a destruir todo, como dice, muchos hermanos entienden lo natural
Y entonces dice que se va a terminar la tierra, los cielos, va a terminar todo y vamos a estar ya con Cristo, dice. Ellos hablan que va a pasar esto y esta guerra, rumores de guerra que pasó, que fue decapitado las almas y todo, dice que ellos va a pasar en 7 años de tribulación. Esto pasaron todos ya antiguamente, desde la creación del mundo. Dice Dios que Elías, solo yo he quedado, fue perseguido los profetas, porque Satanás quiere eliminar, Dios, que de no hablar más de Dios. Por eso tiene que humillarse mucho ese arrebato de palabra y de oración. Ustedes cuando no pueden escuchar la palabra, no te toca, no te interesa, pide perdón, cansancio a la palabra y después dice yo creo a Dios, dice que cree a Dios y no puede escuchar ni la palabra de Dios, ni entiende, ni no te interesa. Y pida perdón. Y esto, veo que esta guerra que tuvo, que fue decapitado, fue que cuando ellos estuvieron en el cautiverio, hasta los profetas ellos le mataron y le tiraron, solo yo he quedado de los profetas, dice, y mataron a los profetas, quería eliminar, por eso puso el último versículo rápidamente, dice, a donde dice que puso querubines, puso profetas, y los profetas fue desde la generación de Adán, 10 profetas hasta Noé, y después 10 profetas más hasta Abraham, y después ya viene el pueblo de Israel. 3:24 ¿de qué? De Génesis. Puso querubines para que nos elimine el árbol de la vida, que era Cristo. Fe, gozo, paz, alegría. Satanás lo que quiere eliminar de que hablemos del perdón de Dios, de Cristo crucificado. Por eso, hasta los creyentes no quieren escuchar, vio que el perdón de Dios. Y Cristo vino a sufrir y dice a morir y a sufrir, para que se predique el arrepentimiento de pecado, que se arrepiente esa vieja creación, ese bloqueo que tenemos, ese desinterés a la palabra, entendemos todo, inclusive hace entender todo mal a los hijos de Dios y predican como futuro una cosa que ya pasó antes ya, era vio que el ministerio de los profetas esto, el ministerio de la ley que venía anunciando que Cristo va a venir a morir en la cruz y ellos están en esclavitud, mostrándole que antes de venir Cristo todos los seres humanos están esclavizados de Satanás, en el sufrimiento, de presiones. Ahora no hay esclavitud natural, pero espiritual. Ese sufrimiento que tenés, miseria, angustia, tristeza, de preocupaciones, mala suerte, todo lo que nos pasa diariamente. Esa es la esclavitud de Satanás ahora. Y vio que vemos, a ellos fue decapitado, dice, cortado hasta la cabeza, antiguamente perseguido para que no hable más de la palabra de Dios. Estos son todos pasados, tiene que llevar hacia atrás y traer a la muerte y a la resurrección de Cristo. Apocalipsis quiere decir revelaciones. Cristo ya fue revelado acá cuando Él vino a resucitar, ahí fue revelado, resucitado, quiere decir revelado. ¡Up, up! ¿Qué dice? En Génesis 3:24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Quién era el árbol de la vida? ¿No era la fe, gozo, paz, alegría, Cristo? Entonces ponía querubines y querubines, ¿quiénes? Los ángeles. ¿Quiénes los ángeles? Los mensajeros que predicaban, los profetas venían anunciando que va a venir el árbol de la vida, que es Cristo. La palabra de su Padre y la boca de los profetas era su Hijo Jesucristo. Va a eliminar nuestra creación vieja, que es Satanás. Sufrimiento, depresión, incredulidad. Vuestro padre es el diablo. Bueno, hasta ahí veo que voy a dar, porque o si no vamos a dar, es muy bueno, pero
despacito ya vamos a ir sabiendo. Pida a ustedes que quite esa incredulidad, porque se tuerce la palabra. Yo también, yo que entendía así. Yo antes pensaba, digo, que cuando va a venir la segunda venida, porque todo decía que yo en el año 60, 60, cuando venía, tenía 10 añitos, decía ya que va a venir el Señor Jesús. Después en el año 2000, en el año tanto, y nunca vino Jesús. Ya vino Jesús cuando Él resucitó. Ahí fue abierta los libros. Y ahí ya vio que Jesús apareció. Y entonces de eso se está hablando. Los profetas venían anunciando lo que iba a pasar, y ya se cumplió cuando Él vino a matar. Vio que nuestro tiempo pasado, y ahora es tiempo de Cristo, tiempo del perdón, tiempo del gobierno de fe, gozo, alegría. Ya resucitó para nosotros. Y entonces no es que va a pasar. El gran tribulación fue desde la fundación del mundo, desde el principio. Ese era los 7 años de tribulación, del sufrimiento, porque los profetas fue muy perseguido. Por eso levantó querubines, que los profetas, y los profetas ¿de dónde vienen? Del tribu de Adán. 10 profetas empieza ya. Abel, y después que mató Caín a Abel, que es figura de Satanás, Caín, y que le mató, que ahí estaba mostrando que escondió muerto en vuestros delitos y pecados. Quedamos, aunque vivimos, pero está muerto la vida de Cristo en nosotros. Todo natural para espiritualizar. Estaba escondido Cristo. Y después vino el primer, reemplazó a Abel con Set. Y ahí viene, va contando los profetas, los nombres de los profetas, hasta Noé 10. Hijo e hija. Y después viene el juicio. ¿Por qué? Porque se juntaron otra vez con hijo de Caín, que es figura de Satanás. Bueno, ahí había mezcla otra vez. Y entonces, mostrando otra vez que el juicio va a venir, que cuando Cristo vino a matar a Satanás, de eso se está hablando. Se está hablando ya lo que va a suceder cuando Cristo vino. Va a ser el juicio, y ahí se va a abrir los libros. Los libros quiere decir Cristo, fe, gozo, alegría. Resucitó en parábola todo, que para hablar en espiritual. Se ha de entender espiritualmente. No se puede poner ni sacar. Para eso se tiene que pedir mucho ese bloqueo que tenemos. Somos rudos. Conocemos la vida de Satanás nada más. Y nos hace torcer la palabra de Dios. Y hasta ahora hace torcer la palabra de Dios. Quiere quitar el árbol de la vida. Y habla de la segunda venida. Y no habla de la muerte de la vieja creación y la resurrección de Cristo. Eso tiene que hablar hoy día, anunciar así la palabra de Dios. No torcer, no poner ni sacar. Es el ministerio de los profetas que habla acá Juan. Ya pasó todo. Antes de venir Cristo. Y cuando vino Cristo se cumplió toda esta profecía. Hace 87 al 97 años que se cumplió, ya Cristo murió, resucitó y escribió recién esta profecía. Lo que pasó ya, hacia atrás, lo que venía sufriendo los profetas, lo que venía pasando a los judíos, a los hijos de Dios. La guerra, rumores de guerra, el gran tribulación. Y Cristo ya vino a destruir. Bueno, gracias al Señor hoy un poco damos, pero este es un principio. Estamos en primer grado, vamos a decir, vamos yendo para conocer la palabra de Dios.